Buenos días, doctora Yesenia y compañeros. Voy a hablar acerca del tema complicaciones más frecuentes de los terceros molares. Daré una breve introducción. En el siguiente trabajo daré a conocer cuáles son las complicaciones más frecuentes de los terceros molares. La cirugía de los terceros molares, cordales o muelas del juicio, como bien conocidas, es quizás el procedimiento quirúrgico más frecuente que se realiza en la práctica de la cirugía oral. Hoy en día es un procedimiento técnicamente muy avanzado con un protocolo quirúrgico y de cuidado postoperatorio bien establecido, lo cual le permite al paciente que se interviene tener una experiencia indolora, precedible y de pocos días de convalecencia, pero no por ello exenta de complicaciones. Todos los pacientes antes de ser intervenidos son previamente informados y firman un consentimiento informado donde aparece explicado todos aquellos problemas que pudieran aparecer durante y tras la cirugía y la anestesia. ¿Por qué hay que extraer los terceros molares? Es una de las preguntas más frecuentes. Y en su respuesta tenemos que estas son las últimas piezas dentarias en erupcionar. Frecuentemente no tienen espacio para acomodarse dentro del arco dental, que es una posición de retención parcial dentro del hueso, induciendo a infecciones importantes y a caries en las piezas adyacentes. Debido a su ubicación posterior al resto de las piezas dentales, tiene poca o ninguna importancia en la función masticatoria. Por lo tanto, su presencia es innecesaria. Las complicaciones más frecuentes. Se dice que la cirugía del tercer molar tiene una alta morbilidad en complicaciones intraoperatorias, así como lesiones iatrogénicas, por lo que es necesario un análisis de decisión para indicar la exodoncia de cordales asintomáticos. Y al paciente se le debe dar información sobre la relación riesgos y beneficios, y el cirujano debe considerar las complicaciones asociadas al procedimiento, así como técnicas para minimizarlas y para tratarlas en caso de que ocurran. Dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos un sangrado moderado. Este puede ser controlado mediante medidas locales, colocando un tapón de gasa en el alvéolo y ejerciendo presión. Si no cede, se realizará la sutura del lecho alveolar, junto con otros métodos adjunto con hemostáticos locales. Si el sangrado es arterial, es mejor identificar el vaso y realizar su ligadura o cauterización. El edema postquirúrgico es la inflamación esperada siempre que se extrae un diente impactado. Generalmente alcanza su máximo a los 2 o 3 días post cirugía. Suele reabsorberse en torno a los 7 días. El uso de hielo y elevación de la cabeza en el perioperatorio y limita el edema. Dolor e inflamación. El trismus. Una vez eliminada la anestesia, el paciente puede sentir dolor, considerándose como un proceso normal, pues el efecto vasoconstrictor o vasodilatador y la agresividad realizada por las partes blandas y tejidos duros. Desencadena dolor en las primeras horas y que persistirá hasta que la inflamación descienda, pero si este se mantiene pasados 5 o 6 días, nos indicará que el proceso restaurativo no va bien y será necesario revisar la herida y hablar con el paciente, ya que podían estar originándose complicaciones como un trismus ya severo. ¿Qué es el trismus? El trismus se define como una dificultad a la apertura bucal con la inflamación producida en la distracción del cordal, afectando el músculo pterigoideo interno, ocurriendo una constricción de la mandíbula que imposibilita al paciente abrir la boca. Otras veces la anestesia troncular puesta a nivel de la espina del ex-pix desencadena la inflamación del pterigoideo interno, o incluso se produce por sobrecarga de la articulación temporomandibular en una intervención larga y compleja. Ante la presencia de un trismus severo, el tratamiento consiste en antibióticos, antiinflamatorios,
relajantes musculares y una mecanoterapia. Otra complicación común es la osteitis alveolar. Es una de las complicaciones más frecuentes asociadas a la cirugía del tercer molar. Su tasa varía de 1,30% y esta variabilidad puede ser debida a su ambigüedad diagnosticada. La forma más frecuente es la alveolitis seca, que ocurre en un 3% de las extracciones, que es más frecuente en las exodoncias de dientes inferiores, con anestesia infiltrativa y por dificultad de la exodoncia. Algunos factores de riesgo son la edad avanzada, una pieza semi-impactada completa, la aplicación de anestesia local con técnica traumática y compleja, el tabaco, anticonceptivos orales y patología preexistente, una pericoronalitis o infección periapical y una mala higiene. Este se caracteriza por la aparición del dolor intenso al tercer o quinto día, tras la cirugía sin otros signos de infección sistémica, siendo y característico su irradiación al oído. La causa del dolor seco no son bien conocidos, pero está relacionada con la malformación o alteración del coágulo de sangre en el alvéolo. Un sangrado excesivo se define como un sangrado más allá de lo esperado o un sangrado continuado tras la extracción a pesar del coágulo formado. Ocurre en el 1,6% de la cirugía del tercer molar. Es más frecuente en los cordales inferiores. Entre los factores de riesgo suelen ser pacientes con alteración de la vía intrínseca, anticoagulantes o antiplaquetarios, el nivel de impactación y su relación con el paquete vascular. En las infecciones tempranas tenemos, debido a la posición del tercer molar en relación con espacios faciales, cualquier infección de esta área debe ser tomada con seriedad. En estos casos, el manejo de la infección depende de su severidad, control de la vía aérea, un drenaje quirúrgico de pus, con antibiótico y corticoides. Por la vía sistémica, generalmente un antibiótico que cubran anaerobios, una clindamicina o tobramicina. Es frecuente debido a la gran variedad microbiana de flora oral. La incidencia de infección en la cirugía del tercer molar es de 3,5 y esta tasa es más alta para los cordales inferiores, sobre todo los impactados, reflejando un incremento del trauma quirúrgico. Las medidas recomendadas para evitarlas son usar una técnica aséptica, hemostasia, manejos meticulosos de los tejidos, lavado abundante y un exhaustivo del sitio de la extracción. En las complicaciones poco frecuentes tenemos las fracturas, que son un poco frecuentes, con una tasa de 0,0049%, suelen ser mandíbula y de consecuencias serias, particularmente si se asocian a lesión del nervio dentario. Por lo tanto, son más frecuentes en la cirugía del cordal inferior. Se producen por un exceso de fuerza durante la extracción o en dientes incluidos muy profundos. Un daño del diente adyacente. Debido a la fuerza requerida para extraer el cordal, es posible dañar dientes adyacentes, incluso realizando una técnica cuidadosa con los dientes cariados o con grandes restauraciones, son susceptibles de romperse. Por ello, siempre se debe advertir al paciente si un diente es luxado o abulsionado inadvertidamente. La acción más correcta es el reposicionamiento del diente y su fijación, con suturas laterales adicionales a través de las caras oclusales. Los defectos periodontales. Generalmente es debido al diseño inapropiado del colgajo mucoperiósteo.
La lesión más frecuente es la pérdida de encía adherida en los dientes cercanos a la cirugía. La mayoría de los casos pueden prevenirse en función de la edad del paciente y la salud periodontal prequirúrgica. Una fístula oroantral. El seno maxilar está íntimamente relacionado con las raíces de los molares y premolares. Por lo tanto, debe informarse a los pacientes que la cirugía a este nivel puede ocasionar comunicaciones oro-inusuales. Con frecuencia se realizan pequeñas perforaciones que pasan inadvertidas y que se controlan espontáneamente con el coágulo sanguíneo. Es más frecuente en la isodoncia del cordal superior, profundamente impactada, con raíces largas y de gran superficie. El tratamiento suele ser con antibióticos y descongestionantes nasales, con buena higiene oral, en un periodo de 6 a 8 semanas. Si no se consigue el cierre espontáneo, se indicará el cierre quirúrgico. Y en conclusión, tenemos que las complicaciones más frecuentes que hemos mencionado se deben tener en cuenta algunos factores de riesgo como la edad avanzada del paciente, pacientes que presentan una historia clínica de algún tipo de patología. Los pacientes entre 20 y 30 años de edad son de un riesgo bajo. Una escasa experiencia quirúrgica del profesional y una higiene pobre. Es muy importante conocer estos tipos de complicaciones y tener en cuenta también que las complicaciones del tercer molar inferior son mayores que las del cordal maxilar superior. Muchas gracias por su atención prestada.